Muy pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Vámonos al interior del Santiago Bernabéu. Pero antes mirad lo que estoy haciendo. Sé que tengo las piernas muy delgaditas, me acabo de dar con una rama. Pero sí, estoy andando y por ello estoy cobrando. Te dejo en la cajita de la descripción las aplicaciones que te pagan por andar: Macadam y WeWork. Así que ahí te lo dejo en la cajita de la descripción. También te dejo los códigos de patrocinio de ambas aplicaciones para que puedas introducirlos y por supuesto que te puedan ayudar en el principio de la aplicación, esa andadura en la aplicación que vais a tener. Ya os digo que pagan, yo ya he cobrado por ello, así que solo faltas tú, usted. Así que vámonos con las novedades. Muy pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Como hemos visto en el exterior, hoy tenemos un día bastante nublado. Ahí podemos ver la estructura del videomarcador 360 grados que discurre por el lateral oeste y que vimos ayer. Hoy lo he cogido y lo he puesto en el canal con ese pedazo de vídeo, como han colocado esas tres filas de pantallas del videomarcador en ese sector central de la estructura en el lateral oeste. Estos 2 días, lunes y martes, a limpiar los asientos porque el miércoles volvemos a la carga con otro partidazo. Empieza la Champions, empieza la competición fetiche del Real Madrid. Bueno, pues aquí podemos ver en el día de hoy cómo están manteniendo el césped, servicios de mantenimiento. No da tiempo a recoger las bandejas para seguir con las estructuras del videomarcador, básicamente porque ya sabéis que los días de Champions se necesitan al menos 2 días antes de que empiece el partido que paren en las obras, así que pues lo que estamos viendo, están intentando cuidar el césped lo máximo posible en diferentes zonas donde está más, entre comillas, debilitado. Colocan esas lámparas y luego de forma manual, como estamos observando en estos precisos instantes, pues los jardineros, los pedazos de cracks, con esas herramientas y esos utensilios hacen el correspondiente mantenimiento en el césped del terreno de juego. Ahí podemos ver cómo están grabando una especie de reportaje. Tiene pinta de ser el reportaje Legends, donde han estado hoy Figo, Roberto Carlos, Ronaldo y Beckham, leyendas históricas del Real Madrid. Historia viva. Hoy estaba en el interior del Santiago Bernabéu, rodando en el césped, en el mismísimo césped del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver los banquillos ya con los rótulos de la Champions, la publicidad en la banda del lateral este y cámaras y acción. Ahí vemos a Roberto Carlos, Ronaldo y a la izquierda tenemos a Figo. El caso es que cuando he dado la vuelta y he pasado por Plaza de Sagrados Corazones, justo acababa de entrar una furgoneta con las lunas tintadas. Y debe ser que han entrado pues ahí ya los pedazos de cracks, la leyenda viva del Real Madrid al interior. Modo gran angular, dale like y suscríbete si este vídeo te está gustando. Bueno, más los otros restantes que hemos subido en el día de hoy, los entresijos de Padre Damián y también la vuelta al exterior. También tenéis un vídeo reacción del día de ayer, Real Madrid, Real Sociedad, esa remontada otra vez en el Santiago Bernabéu. Ahí vemos movimiento en la parte de la UCO y la UCI del nuevo Bernabéu. Ahí al fondo vemos también a los pedazos de cracks pues limpiando, servicios de mantenimiento en las diferentes zonas donde requieran esos trabajos. Y vamos a echar otro vistazo a Ronaldo, Figo y Roberto Carlos, porque es que esto me parece súper interesante. Y ahí está pasando Beckham, ¿no? Sí, ahí al fondo parece que está llegando Beckham. Qué locura, ¿eh? Esto en el estadio Santiago Bernabéu y viéndolo nosotros en el canal. Bueno, aquí podemos seguir viendo cositas. En este caso han colocado las cuerdas, esas redes antiobjetos que colocan siempre en los partidos de la Champions. En Liga no, pero en la Champions sí lo colocan. En el día de mañana o hasta incluso ya el miércoles colocarán esa red que va justamente instalada donde están esas cuerdas que tenemos ahora mismo en pantalla. Viendo más o menos el cordón que están colocando, pues fácilmente pueden venir unos 1500 aficionados. Pero bueno,
Eso ya saldremos de dudas mañana o hasta incluso ya el miércoles a primera hora. Como dijimos en el día de ayer, básicamente no están haciendo mucho o prácticamente nada en el interior, y si lo están haciendo no lo vemos desde esta vista panorámica que nos ofrece el Tour Bernabéu. Ya vimos también en el día de ayer, en el vídeo que he subido hoy precisamente, que algunos palcos ya del primer anfiteatro fondo han sido habilitados. Ya sabéis que contra el Getafe, el primer partido de liga, no fueron habilitados. Y volvemos a sacar esta esquina, donde el otro día vimos que en toda esa zona estaba fatal el césped, coincide con la última bandeja del hipogeo, y que parece que en estos últimos días pues han podido subsanar o hasta incluso corregir esos tramos de césped. Mimarlo, cuidarlo y si es oportuno pues volver a cambiarlo para que esté en perfectas condiciones para jugar al fútbol aquí en el Santiago Bernabéu. Mirad qué bonita imagen con las lámparas en las dos porterías, una en el fondo sur y otra en el fondo norte. Para este partido no han cerrado la cubierta, tampoco es que lloviera durante el partido y la temperatura era súper agradable. También vimos unas horas antes del partido contra la Real Sociedad cómo terminaban con estos trabajos en la zona del palco de honor y zona presidencial, donde en el día de hoy han tapado esos nuevos pasillos, los han protegido y ya vemos que han colocado esa iluminación en los mismos. Bajando un poco la mirada, seguimos viendo en la zona de los banquillos a los pedazos de cracks con el rodaje de Legends. Y saber que he pasado por la plaza de Sagrados Corazones, he visto una furgoneta que entraba al interior con las lunas tintadas, y también saber en mi interior que es posible que sea hasta incluso Figo, Roberto Carlos, Beckham o Ronaldo, y que por culpa de unas lunas tintadas de la furgoneta que he visto no sepa si estaba Figo, Roberto Carlos, Beckham o Ronaldo, ¿eh? ¿Quién ha inventado las lunas tintadas? Que se presente ante mí porque quiero hablar con él o con ella. Bueno, vamos a ir abandonando el estadio, vamos a la salida del Tour. Mirad qué imagen más bonita de la parte de la salida del Tour Bernabéu. Mirad cómo limpia ese pedazo de crack, al igual que hago yo en mi casa, en los cristales, esas ventanas que tengo en la terraza. Y mirad, como siempre he dicho, desde esta parte de tribuna, la zona más cercana al terreno de juego, es donde se localizan esas imperfecciones que tiene el mismo. Ya sabéis que sobre todo en las bandas y en la zona de las porterías son las zonas con más deterioro. Ahí podemos ver al fondo, en ese túnel de evacuación, a los pedazos de cracks, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham y Figo. Además que es que me acuerdo de cuando jugaban aquí, se me pone la piel de gallina. Dale like y suscríbete, nos vemos pronto, cuchufletos.